Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Topete y me toca a nombre del Consejo de ALA. ALA significa Alerta Libertad de Acción. Dar la bienvenida a esta muy interesante conferencia. ALA busca entre sus objetivos el tratar de darle información confiable a la gente con la que estamos en contacto, con la idea de que puedan tener información confiable para efectos de la toma de decisión acerca de las cuestiones importantes que están pasando en el país. Se avecina un evento, pues, considerado bastante importante, que es la revocación de mandato. Y pues hay ahorita muchas versiones, unas a favor, otras en contra. Y para ello nos permitimos invitar a un viejo conocido de nosotros que nos ha hecho el favor de participar en otras ocasiones, al señor Diego Petersen Para, también conocido de muchos de ustedes, quien nos hará el favor de presentar una exposición acerca de la revocación de mandato que intituló ¿Qué está en juego? Al término de su exposición, y bueno, con la idea de que la gente también tenga la oportunidad de exponer sus puntos de vista, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, quisiera dar el micrófono a nuestro compañero Alejandro Vara Franco para que nos haga el favor de presentar al licenciado Diego Petersen Para, a quien obviamente le agradecemos mucho su asistencia y su cooperación. Muchas gracias, Diego. Gracias. Adelante, Alex. Ya. Buenas noches a todos. Un breve currículum. Diego Petersen Fara es licenciado en comunicación por la Universidad ITESO. Ha dedicado su vida al periodismo como reportero, columnista y directivo de medios. Fue subdirector de Siglo XXI, director de Público y fundador de los diarios Milenio. Actualmente es jefe de edición del diario El Informador. Es colaborador de diversos medios, entre ellos W Guadalajara, donde conduce diariamente Así las Cosas Jalisco, Megacanal, el periódico El País y la revista Nexos. Su columna En Tres Patadas se publica todos los días en El Informador y El Financiero, y los viernes se replica en varios medios de todo el país, entre ellos sinembargo.com, El Economista, El Siglo de Torreón y los periódicos Noroeste. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales de periodismo y comunicación y ha publicado 3 novelas: Los que habitan el abismo, editorial Planeta, 2014, Casquillos Negros, editorial Tusquets, 2017, y Mala Sangre, editorial Planeta, 2019. Diego nos va a hacer una exposición. El formato que elegimos es que él pueda hacer una exposición breve, 25-30 minutos, y después abriremos el espacio para preguntas y respuestas, que les pediríamos a todos que las preguntas las fueran haciendo a través del chat, al que estaremos atentos, para tratar de reunir las preguntas y plantear, irlas planteando, vamos a decir, una a una, y que Diego pueda irnos dando su opinión sobre cada una de ellas. Pues sin más, bienvenido, Diego, comentando que eres más amigo que viejo, como dijo José Luis, un buen amigo de mucho tiempo, y tenemos una buena expectativa en que nos ayude un poco a clarificar un tema complejo que por primera vez México va a pasar por un proceso como este. Gracias, Diego. Te dejo la palabra. Gracias, Alejandro, José Luis, Alfonso, todos los que organizan esta reunión. A los que, bueno, ya nos había tocado en otra ocasión estar, pues bienvenidos nuevamente. Los que no, qué bueno que están aquí. A ver, la idea es, como bien decía Alejandro, hacer una breve exposición sobre qué significa
y qué está en juego con la revocación de mandato. Procuraré que sea lo más breve posible para que tengamos intercambio. No voy a presentar en esta ocasión ninguna gráfica porque el tema no se presta para eso, pero entonces quiero ser como muy concreto, ir como desmenuzando, aterrizando este tema de la revocación de mandato. Lo primero que hay que decir, bueno, ¿qué es la revocación de mandato? Es un mecanismo de participación ciudadana para que los ciudadanos podamos, cuando así lo queramos o así lo consideramos conveniente, a través de un ejercicio de petición que requiere 2 millones de firmas, un porcentaje de más o menos 2% del padrón electoral, se solicite que el Instituto Electoral organice un proceso de revocación porque le hemos perdido la confianza al presidente. Esa es la revocación de mandato. Y entonces hay que empezar por decir que este ejercicio de revocación de mandato que generado desde la propia presidencia, lo que genera es la perversión del objetivo. Es decir, un arma muy poderosa que los ciudadanos debemos de tener guardada en el cajón solo para casos de emergencia. El presidente ha decidido sacarla para jugar a los balazos. Esto me parece que, digamos, es riesgosísimo en términos de la democracia, porque, insisto, es un arma que debemos tener los ciudadanos, es un arma democrática de los ciudadanos, y en este caso, esta arma democrática está siendo usada como un mecanismo de generación de popularidad para el presidente de la República. Entonces, eso, digamos, como principio. Por supuesto que si cualquiera pregunta, bueno, ¿de qué se trata esto? Es un absurdo. Es decir, ningún presidente debe someterse él mismo a una revocación de mandato. Somos los ciudadanos, en todo caso, lo elegimos para 6 años, queremos que esté 6 años y solo en caso de emergencia diríamos, ¿sabes qué? Al 4.º año hemos decidido que ya no. ¿Por qué ahora sí que el legislativo y la Corte, cuando se metió esto, decidió que solo a partir del 4.º año? Porque en el 3.er año de la elección intermedia, el principal mecanismo de ratificación de mandato es, y aquí hablo de ratificación, no de revocación, es la elección intermedia en la Cámara de Diputados. Si decidimos darle o no al presidente los votos en la Cámara para que haga las leyes. Si además de decir, oye, no te ratificamos en la Cámara de Diputados una mayoría legislativa o te cambiamos la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, si además la cosa va tan mal que hemos perdido la confianza, entonces los ciudadanos organizados y en un proceso, digamos, complejo, vamos a solicitar la revocación de mandato. Para que la revocación de mandato tenga efecto, es decir, para que se pueda retirar a un presidente que fue electo por una mayoría ciudadana, se le pueda quitar la presidencia, esa confianza que le dimos para gobernarnos, se requiere un mínimo de participación de 40% del padrón y que la votación que se dé sea superior a la que obtuvo cuando fue electo. Es decir, es un proceso muy complejo que está diseñado solo para casos de emergencia y que en este caso se está usando como un mecanismo de propaganda. ¿Cuál es la diferencia entre revocación y ratificación? Si ustedes se acuerdan, aquí tuvimos también, yo siempre legué que era una payasada, cuando el propio gobernador, hoy gobernador Alfaro, cuando era presidente municipal de Guadalajara y antes de Tlajomulco, se sometió a procesos de ratificación de mandato que eran consultas patito, tal como la del aeropuerto, tal como las que se han hecho después. Es decir, una consulta organizada por el propio ayuntamiento para ratificar a el presidente municipal. Entonces, los que dijimos que era una payasada, entonces el gobernador dijo que barbaridad, que no entendíamos los mecanismos de participación. No, son mecanismos, o sea, lo que importa es tener la revocación, la ratificación no existe.
Entonces, por eso, cuando el presidente dijo, me voy a someter a una ratificación, la Corte dijo, oye, eso no existe, ¿no? Hay revocación y le voy a pedir al Congreso que legisle los métodos de revocación, porque teníamos la revocación de mandato como mecanismo, pero no se había hecho una ley para la revocación de mandato. Y el presidente siempre le enfocó como una cuestión de ratificación, ¿no? Y, insisto, la Corte ordenó al Congreso, dice, a ver, esto no es una ratificación, la única figura que existe es la revocación de mandato y la pregunta tiene que ser sobre la revocación de mandato, no sobre la ratificación del presidente, y se tiene que dar por estas causas. Por eso la pregunta que quedó finalmente para esta revocación de mandato es, ¿usted considera que el presidente debe ser revocado por pérdida de confianza? Y la respuesta es sí o no. Y luego la rebuscaron un poco para que no quedara ni el sí ni el no. Dice, estoy de acuerdo en que el presidente se le quite el mandato porque no estoy de acuerdo, o yo considero que el presidente debe continuar porque no hemos perdido la confianza. Porque el presidente no quería ser él el que estuviera en la respuesta del no. Pero en una revocación de mandato, lo único que votamos es sí o no. Sí que se quede, no que se vaya. Si lo ratificamos, no lo ratificamos. Ahora, cuando no existe una causa justificada para la revocación de mandato, ante lo que estamos es ante un proceso político. ¿Por qué el presidente quiere este proceso político en el año 4? Es un poco extraño, ¿no? Que acabando de pasar una elección, él quiera ir a otra elección. Mucho se ha dicho ya de que bueno, el presidente es un experto en términos electorales, que la cancha donde él se siente bien, se maneja bien, es en las campañas. Pero aquí hay, digamos, dos temas que son importantes. Uno, sí tiene que ver con esta parte de decir, bueno, es para fortalecer el ego del presidente, es decir, yo fui el primer presidente que se sometió a revocación y el pueblo me ratificó. Y segundo, y yo creo que es lo más importante, entenderlo como un proceso político. ¿Por qué es importante para el presidente un proceso político de esta naturaleza en el 4º año? Porque si ustedes, digamos, revisamos la historia de los presidentes, los años críticos son el 4º y el 5. Salvo casos excepcionales que empiezan muy abajo, como fue el caso de Zedillo, el año 4º y 5 eran en ascenso. ¿Sí? Empezó tan abajo su popularidad que el 4º y 5º fueron. Pero normalmente a partir del 3er año la figura presidencial se desgasta y el poder del presidente se diluye. Y esto es lo normal, es decir, empieza el periodo de declive del presidente y todo el mundo empieza en la grilla de quién va a ser el próximo presidente. En este caso, digamos, ante lo que estamos es ante un presidente y un partido, Morena, que va a regresar mucho a los métodos priistas de antes de la transición democrática. Es decir, no es lo mismo el PRI de 2012 eligiendo a Peña, ¿no? Que es un PRI que tiene que poner desde la oposición, que tiene que ponerse de acuerdo, que tiene que generar procesos digamos, de equilibrios y de fuerzas y de alianzas al interior del propio PRI, que el PRI, cuando el PRI tenía, digamos, el poder absoluto y el presidente nombraba a su sucesor. En este caso, con el López Obrador y Morena, estamos en un escenario mucho más parecido al de el PRI de los años, digamos, por lo menos del 30 al 90, ¿no? Que fueron los años, digamos, de gloria del PRI y donde el presidente nombraba al candidato sucesor. El presidente ya claramente dijo que él va a ser el quien destape, ¿no? Él le llamó, dijo las corcholatas, le llamó a los candidatos, y este proceso de ratificación de mandato que va a ser solicitado por sus propios, no por los opositores, sino solicitado por los propios correligionarios, tiene la función de generar un proceso de fortalecimiento del presidente de cara a la sucesión presidencial. Es decir, lo que está buscando el presidente es
llegar lo más fuerte posible con la maquinaria de Morena lo más aceitada posible de cara a el proceso de sucesión presidencial. Mucho se ha hablado de si este proceso de revocación tiene como objetivo que el presidente busque la reelección. Si bien no lo podemos descartar, porque no, son escenarios que hemos visto que suceden en otros países y nunca debemos descartar un escenario catastrófico, porque siempre es, mientras sea posible, eso va a estar ahí. Sin embargo, institucionalmente y políticamente es un escenario muy poco probable. Es decir, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? Muy poco. Es decir, para que el presidente se sometiera a un proceso de reelección y obtuviera la anuencia para la reelección, eso es un proceso que se ve cada vez más poco probable. Está, digamos, como antecedente lo que pasó con la Corte, que muchos veían como el presidente está midiendo, bueno, estaba midiendo, perdió. Está también el proceso interno de Morena, donde ya está desatada la sucesión, lo cual haría muy difícil que, digamos, se alineara Morena ante una reelección. Hay ya muchos intereses en juego. Y también dificilísimo que México aceptara la reelección de un presidente. Es decir, si hay un trauma en México es la reelección. No es gratuito que nuestro lema sea sufragio efectivo, no reelección, y que este sistema de sucesión, aún con el partido único que se instaura a partir de 1930, haya generado, como mencionamos en alguna conferencia anterior, que México haya tenido sucesiones cada 6 años y que ningún presidente haya estado ni un día más ni un día menos en la presidencia. Si hay algo castigado por la historia en México es la reelección. Entonces, me parece, insisto, muy, muy poco probable, casi diría imposible que el presidente esté pensando en la reelección. ¿En qué sí puede estar pensando cuando él habla de un cambio de régimen? En generar una especie de nuevo maximato, es decir, un régimen donde él siga siendo el líder moral, el líder, digamos, visible. Para los que no recuerden qué es el maximato, es este periodo donde Calles se quiso reelegir a Obregón, lo dan de baja, ¿no? Lo asesinan, y entonces Calles deja la presidencia, pero lo que hace es generar un proceso de inestabilidad política donde los presidentes cambian, en vez de cada 4 años, cambian cada 2, son 3 presidentes seguidos, que se conoce como el periodo del maximato, donde la frase que sintetizaba perfectamente ese periodo, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Es decir, Calles se perpetuó en el poder a través de 3 medios periodos presidenciales. Los periodos presidenciales de entonces eran de 4 años. Cuando llega Lázaro Cárdenas, amplía el periodo presidencial a 6 años, exilia a Elías Calles y desde entonces empieza este periodo de estabilidad política. ¿Podría López Obrador pensar en una especie de nuevo maximato donde él no se reelija, sino que asegure la continuidad del proyecto a través del candidato de Morena? Sí, sin duda, ¿no? Tampoco es que sea tan fácil ahora lograrlo, es decir, no venimos de un proceso como fue la Revolución Mexicana, pero podemos ver, digamos, que esta idea de apoyar tan claramente a Claudia Sheinbaum como candidata, pues lo que haga sea simplemente decir, a ver, pues va Claudia, pero el presidente siga atrás. Yo tendría también mis dudas de que Claudia Sheinbaum sea tan dejada. Creo que ahorita claramente lo que quiere es ganar la simpatía del presidente porque sabe que el presidente es quien va a designar a el próximo candidato. ¿Cómo la designó a ella? Hay que recordar cómo la designó en la Ciudad de México. O sea, fue una encuesta falsa, ¿no? Absolutamente fake, ¿no? Donde él designó a Claudia y él inventó la encuesta. Y es muy probable que el proceso sea muy similar en el nombramiento del candidato de Morena
para el 2024 y que el presidente lo que requiera con la revocación, con este ejercicio de revocación de mandato, sea un ejercicio de fortalecimiento. En ese escenario, la oposición está dividida en qué hacer frente a la revocación de mandato. Y hay dos posiciones muy claras. Una que sostiene que hay que participar en la revocación, que hay que movilizar a la gente a votar por el sí, es decir, para que sí se le revoque el mandato a el presidente y que en este proceso de revocación sirva para generar, digamos, un proceso de unificación de la oposición. La gran duda de cara al 24 es si se va a mantener esta alianza PAN-PRI-PRD. MC ya quedó claro que va por su cuenta, que está en su propio juego, y ahorita si quieren lo platicamos cuál podría ser el juego de MC, pero viendo las encuestas, si sumamos el voto, la intención de voto de la última encuesta PAN-PRI-PRD, prácticamente está al mismo nivel que Morena, ¿no? Y entonces la apuesta de los que dicen sí a la revocación de mandato es, este es el momento de generar un proceso de unificación de la oposición, ir a la revocación de mandato por el sí y darnos cuenta, mandar el mensaje a la sociedad de que sí se puede derrotar electoralmente a López Obrador y a Morena. Los que dicen no, lo que sostienen es ir a ese juego de ratificación de mandato es, uno, hacerle el juego al presidente, porque esto no es una, nadie está poniendo en duda si el presidente debe terminar o no el mandato, ¿no? Sino cuál es el futuro. Dos, está usando de manera política un arma ciudadana, como ya lo comentamos. Y tres, nos va a ganar. Lo que dice la oposición es, si nos va a ganar, ¿para qué le hacemos el juego? Entre más gente salga a votar, más fuerza toma el presidente de cara a la revocación. Y entonces el ejercicio se va a convertir en una medición de fuerzas con la oposición, donde va a ganar el presidente. Los que dicen que sí, dicen, bueno, subámoslo a ver qué pasa. Los que dicen que no es, al no participar, al no salir a la cancha de juego y dejarlo solo, vamos a ver realmente cuánto pesa Morena y el presidente. Cuántos son capaces de movilizar el presidente y Morena ante una no opción de la oposición. ¿Sí? Algo muy similar a lo que pasó con esta participación política que se hizo para la consulta popular sobre si se enjuiciaban o no los expresidentes, que la pregunta era rarísima, y que en realidad vimos que la capacidad de movilización de Morena fue bastante más baja de la esperada. Así las cosas, este grupo que dice no hay que participar, es decir, hay que dejarlo que fracase, igual que fracasó la consulta sobre los expresidentes. Dentro de estas dos posiciones, creo que va a haber todavía mucho debate, por lo menos en los próximos meses, ¿no? Mientras se acaba de definir exactamente cómo va a ser la ratificación. No sé cuál de las dos vaya a ganar, las veo, digamos, muy equilibradas, ¿no? Los acelerados que dicen es el momento de mandarle el mensaje a López Obrador y los que dicen es el momento de hacerle el vacío al presidente, porque además su poder empieza a entrar en decline, empieza, digamos, el momento de la rendición de cuentas, donde no va a poder entregar un aeropuerto terminado, va a operar el aeropuerto más o menos, no va a poder entregar Dos Bocas, no va a entregar el Tren Maya, no hay resultados en términos de combate a la pobreza, en gran medida por el problema de COVID y el pésimo manejo del sistema de salud, pero finalmente no hay resultados en términos de reducción de la pobreza, y en términos económicos finalmente no acaba de generarse una economía que favorezca a los más pobres o a las clases medias bajas. Entonces, yo creo que vamos a vivir este proceso todavía de discusión. Claudia Sheinbaum como candidata, la vimos justamente ayer, que el presidente dijo, yo
no necesito estar en la Ciudad de México viniendo a visitar a los municipios, porque Claudia Sheinbaum me representa. Es decir, Claudia es claramente el proyecto, pero eso no quiere decir que los otros se vayan a quedar parados. Hay, yo creo, otros dos factores políticos fundamentales. Puede haber otros que de repente hagan ruido, que son Marcelo Ebrard y el senador Monreal. Monreal sabe que él no es el candidato, ¿no? Pero está jugando a ser el fiel de la balanza. Entonces, primero se reunió con Marcelo, luego se reunió con Claudia, con los dos firmó un pacto de no agresión, pero ese pacto de no agresión implica, a ver, si tú eres, yo te voy a apoyar, pero desde ahora vamos pactando cuáles son las condiciones de ese apoyo. Poco, digamos, Monreal está jugando a ser el nuevo Manlio Fabio Beltrones, que fue el gran factor, digamos, de las sucesiones durante 3 sexenios, ¿no? El que hacía el equilibrio de la gobernabilidad. Ese es el gran juego ahora que está planteando el senador Monreal. Y Marcelo Ebrard, yo creo que no se va a quedar sentado en su casa. Es decir, si Marcelo no es candidato, lo más probable es que lo veamos como candidato, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano. Es decir, en este ya rompimiento que hay entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y Dante Delgado, el dueño de la franquicia de MC, el creador del partido, el gran político y líder de facto de ese partido, es muy probable que Dante diga, pues nos vamos con Marcelo. Y eso, ¿cuál sería el problema para el presidente? Pues que tiene que asegurar que Marcelo no haga suficiente ruido. Marcelo, jugando con MC, tiene mucho menos probabilidades, aunque se hace un candidato competitivo, pero ¿qué sí genera? Que le quita votos a la oposición. Y el presidente lo que está planteando en su tablero es, a ver, que si Morena tiene 30%, tengo que asegurar que con ese 30%, aunque no haya aliados, aunque no vaya el Verde, aunque no vaya el PT, que de repente se pueden salir un poco del huacal o querer cobrar demasiado caro los votos, ¿no? El presidente necesita que haya un candidato fuerte en MC, entre más fuerte, mejor, y Marcelo podrá cumplir ese cometido, y que PRI y PAN no se junten. Y a lo que está dedicado el presidente en este momento es justamente a generar esta división entre PRI y PAN. Por un lado, persiguiendo a Anaya, por el otro lado, generando los acuerdos con los gobernadores y con los diputados en la Cámara para la obtención de votos. El escenario, insisto, todo puede cambiar en 3 años. El escenario más probable es que tengamos a Claudia como candidata en Morena, a un candidato fuerte es el gobernador de Jalisco, o sea, Marcelo, en MC, y después tengamos a candidatos distintos en el PAN y en el PRI. La persecución a Anaya puede resultar muy contraproducente para el presidente. Es decir, puede él mismo estar generando esa victimización que necesita Anaya para ser visible. Si el proceso contra Anaya no es exitoso en términos de que lo metan al bote y lo dejen en el bote, puede estar el presidente construyendo él mismo a su propia némesis, ¿sí? Construyendo al candidato que en este momento la oposición no tiene. Y que López Obrador acabe siendo para Anaya lo que Peña fue para López Obrador, es decir, el gran constructor a partir de las pifias de el candidato de oposición. Y el PRI tiene como candidato, lo único que tiene como candidato realmente en este momento es Enrique de la Madrid, ¿sí? Que sería digamos, el más visible. Por supuesto que hay otros gobernadores y gobernadores que pueden estar, digamos, calientes y con ganas de participar, pero no hay tampoco en el PRI una figura que aglutine como no la hay en el PAN. Anaya en el PAN es una figura que también divide mucho el propio partido, pero que en las encuestas aparece como el más conocido y que si el presidente insiste en hacerlo visible, lo puede construir como candidato. Entonces, es en este contexto en que hay que entender, y regreso con esto termino, el ejercicio de la revocación. La revocación
es un ejercicio que está en medio del proceso de sucesión, que se le adelantó al presidente por la caída de la línea 12, las corcholatas se le regaron por el piso y la revocación se vuelve fundamental para darle a él todo el poder para el ejercicio de nombramiento y transmisión de su fuerza al candidato de Morena. Creo yo que eso es lo que está en juego y prometí hablar 25 minutos, ahí le dejo para que tengamos un rato para preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Quiere que vaya a checar? Sí, perdón, ahora ya te escucho. Perdón, lo que pasa es que no estoy pudiendo entrar con el video, pero okay. voy a dar lectura a algunas de las preguntas sí. que estuvieron en el chat, pero son bastantes, gracias a Dios. Y sí, ya vi que hay como 20 chats ahí. Nos da la opción de poder hacer pues aglutinar un poquito, ¿no? Perfecto. Si tú puedes entrar al chat, pues ahí te puedes ir viendo cuáles son, pero yo tengo por aquí algunas que creo que se pueden aglutinar. Si solo al presidente le interesa este proceso, ¿qué crees que debiera hacer la sociedad? Yo creo que esa es la gran pregunta. Si la oposición se divide entre los que quieren participar y los que no quieren participar, no se va a mandar ni un mensaje ni el otro. Es decir, ni se va a lograr mandar el mensaje de que existe una oposición fuerte, ni se va a mandar el mensaje de nosotros no participamos de este juego y vamos midiendo al presidente. Entonces yo sí creo que como sociedad, independientemente de lo que veamos en los partidos, tenemos que discutir esta decisión. Si fuera, o sea, desde mi punto de vista, creo que tiene más lógica la de no participar, ¿no? Es decir, la de no hagamos el juego al presidente, hay que sacar todas las manos del proceso, entre menos se hable del mejor, entre menos se difunda el ejercicio mejor, que es digamos, lo que se han dicho varios analistas. Sin embargo, si termina ganando dentro de la oposición la lógica de vamos a participar y vamos a hacerle frente al presidente, entonces sería poco lógico quedarse en casa, ¿no? Porque el mensaje sería contradictorio. Entonces, creo que lo primero que tengo que hacer es dar el debate, cada quien de sus argumentos, y una vez que el debate esté puesto, entonces ya decidir si participar y cómo participar. Es decir, yo creo que la gente que está de acuerdo con López Obrador, pues, no va a salir a votar, es decir, van a salir a votar los movilizados, porque nadie tiene que ratificar a un presidente, ¿no? Es decir, es como, existe el divorcio, pero no la ratificación de matrimonio. Pues sí. Está bien, gracias, Diego. Este otro tema, ¿por qué Frena está impulsando la revocación? ¿Crees que hay alguna comparsa ahí? No, comparsa no. Yo creo que Frena cree que tiene la fuerza para hacerle frente al presidente. Yo creo que es una ilusión óptica, ¿no? Es decir, creo que el gran problema que tiene este tipo de grupos, no nada más Frena, sino muchos grupos, incluso en la izquierda, por poner el ejemplo contrario, es que como solo se oyen a ellos mismos, creen que ellos son la sociedad, ¿no? Igual, insisto, los seguidores de López Obrador, como solo se escuchan entre ellos, creen que ellos son la sociedad. Y algo que ha provocado los famosos algoritmos de redes sociales es que solo nos llegan las opiniones que son similares a las nuestras. Y entonces realmente creemos que el mundo es como lo vemos en las redes sociales. Y me parece que lo que le puede estar pasando a Frena es eso, que ellos creen que pueden ganarle un proceso de ratificación o de revocación de mandato, en este caso a López Obrador, porque entre ellos se escuchan, dicen, no, digo, y me pasó a mí en una conferencia, que una señora me dijo, es que yo no conozco a nadie que vaya a ganar, digo, y esto fue
2018. No conozco a nadie que vaya a votar por López Obrador. ¿Por qué usted dice que va a ganar? ¿No? El problema es de usted, ¿no? O sea, que no, su mundo es demasiado cerrado. Y creo que eso le puede estar pasando a Frena. Ok. ¿No crees que los que no queremos podamos ganarle este proceso? Ya vimos que no logró movilizar a todos sus seguidores en las elecciones. Pero hay que ver, a ver, hay que ver el resultado de la elección pasada, ¿no? Insisto, creo que hay un gran avance de la oposición, hay un retroceso de Morena, pero quedó claro que Morena tiene mucho más seguidores. Si se genera un proceso de polarización, más gente afín a Morena va a salir a votar también. Es decir, es como si echamos a andar la bola de nieve, ¿sí? Hay más nieve en aquella cancha que en esta, ¿no? Entonces creo que sí va a generar un proceso de entre más gente vea posibilidades de que se pueda correr al presidente en este momento, ¿sí? Más gente va a salir a decir no. Porque además no es lo conveniente para el país. Es decir, independientemente de que nos caiga bien o no López Obrador, ¿sí? Meternos a un proceso de revocación de mandato en el 4º año, un presidente interino con esta situación política, creo que sería caótico para el país. Si lo peor que nos puede pasar es que ganara el sí. ¿Sí? Porque entonces vamos a entrar en un proceso en vez de un proceso institucional de sucesión, ¿no? Donde la oposición puede participar, donde va a ser más débil el candidato del presidente, lo que en el caso de que ganara el sí en la ratificación, entraríamos en un proceso de inestabilidad política terrible. Y agarrémoslo porque ahí ganan los Noroñas, ¿eh? Es decir, en esos procesos de inestabilidad, personalidades como Noroña adquieren mucha más importancia. Sí, porque en muchas reuniones que hemos tenido, si gana la revocación, ¿quién elige al presidente y quién terminaría el periodo? Tendría que elegirlo la Cámara. Pues sí, por eso digo, o sea, ahí es donde personajes como Noroña adquieren fuerza. Ok. ¿Tienes idea de cuánto costaría este proceso? Están calculando 7,000 millones de pesos, si no me equivoco, lo que pusieron en el presupuesto, 7,000 millones de pesos. Es un proceso, por supuesto, caro, ¿no? Pero creo que eso es lo menos importante. Es decir, sí da coraje malgastarse dinero en lo que yo considero que es una tontería, porque no es la ciudadanía pidiendo la revocación, sino el presidente generando un proceso de autoadulación, ¿no? Y me parece que la campaña de comunicación más cara, es decir, si nos quejamos de lo que gastó Peña Nieto en medios, esto es una verdadera aberración. Sí, si la oposición no, o sea, la oposición debe ser de los ciudadanos, no de los partidos. Entonces, ¿cómo concientizar a la ciudadanía de los pros y contras del proceso? Porque hasta la pregunta usa. Sí, yo creo que conforme se vaya acercando la fecha, se va a hablar más de esto, ¿no? Yo sí creo que finalmente en procesos electorales, la forma de canalizar más institucionalmente estos son los partidos. Aunque nos caigan mal los partidos, no nos guste ninguno, pero finalmente son la forma que tenemos los ciudadanos de canalizar políticamente las visiones y los candidatos y las acciones. Entonces, yo sí creo que tenemos que hablar de esto como ciudadanos, hablarlo con nuestro entorno, discutirlo, ¿sí? Ojalá lo hagamos con menos pasión, porque de repente siento que hay demasiada pasión y poco argumento, y tratar de ir construyendo juntos el argumento de lo que sea mejor. Insisto, yo, en mi caso, yo consideraría que lo mejor es no participar y hacerle el vacío al presidente en este juego. Pero si hay una movilización importante de los partidos, también no hay que dejar de participar. Es decir, si finalmente se decide jugar en la cancha, pues ya, si vas a jugar, pues hay que jugar
con todo, ¿no? Yo creo que lo ideal es no salir a la cancha y no jugar el partido. Si vamos a salir a jugar, hay que jugarlo con todo. Que eso es una tarea de los ciudadanos, no de los partidos. Esa es de los ciudadanos y que es una decisión que tenemos que ir tomando, ¿no? Conforme, ya. Si hay preguntas, a mí, yo diría, yo no participo. Si me preguntas, ¿hay que revocarle el mandato del presidente? Yo diría, no, no hay que revocárselo, hay que dejar que termine, ¿no? Y esa va a ser otra gran discusión. ¿Qué nos conviene? No desde el hígado. ¿Qué nos conviene como país? Como país lo que nos conviene es que el presidente termine su periodo y termine el día que tiene que terminar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a mandar y cómo? Eso va a ser la parte estratégica que habrá que discutir unos días antes en función de cómo se estén viendo las encuestas, cómo se prevea la participación, ¿no? Porque, insisto, a mí lo que más me preocuparía de todos los escenarios es que ganara el sí. La revocación, si la gana el presidente, pues se fortalece Morena. Sí, a ver, se fortalece el presidente. El presidente tiene dos objetivos. Uno, estos ejercicios sirven para calentar, para mantener aceitaditas las estructuras electorales, ¿no? Es decir, a la hora que tú sacan, el que va a gastar en la elección va a ser el país, no va a ser Morena, ¿no? Nos va a costar 7,000 millones, ¿sale? Y Morena va a poder ver dónde tiene sus fallas, ¿no? Es decir, puede decir, a ver, oye, en Jalisco no salieron a votar, ¿qué está pasando? Ven acá, en Tlaxcala fracasamos, nos fue muy bien en Oaxaca, ¿no? Para eso sirven estos tipos de ejercicios, por eso los hacía Alfaro previo a cada elección, para aceitar la maquinaria electoral y ver cómo estaban funcionando la movilización del voto, ¿no? Entonces, para eso sirve. Y políticamente sirve para que, si gana el presidente, en vez de entrar en un proceso de declive, ¿sí? Lo que estamos viendo es un proceso de fortalecimiento del presidente. En septiembre el presidente creció su popularidad más que en ningún otro mes. Nunca había crecido tanto la popularidad del presidente como creció en septiembre. ¿Por qué? Porque vino el informe, o sea, sí hay una reacción de los ciudadanos, del electorado o de o sea, que de la opinión pública a estos fenómenos. Entonces, el fenómeno de un presidente en campaña, dice que no, pero sí va a estar, va de Morena movilizando, por supuesto que va a hacer que el presidente se fortalezca en su popularidad y tenga más fuerza en el momento de ejercer la autoridad o el autoritarismo, como quiera ver, dentro de Morena para imponer a su candidato. Ahora, lo que decías de que si entran los moroños y etcétera, ya estamos en un país inestable para muchísima gente. ¿Qué más inestabilidad se puede venir? Digo, podemos ser imaginados, echarle imaginación. Sí, pero yo diría que digamos, dentro de todas las quejas que podemos tener, las cosas que no nos gustan, ¿no? Tenemos una estabilidad democrática bastante cierta. Es decir, todo lo que había de visión de que se iban a acabar con el INE, que no iba a haber una elección democrática. El mejor ejemplo es que todos quedaron contentos, ¿no? Morena quedó contento, el PAN quedó contento, el PRI quedó contento, la gente quedó contenta con el resultado electoral, ¿no? La elección se llevó a cabo sin mayor problema, salvo municipios específicos de Guerrero, Michoacán, uno en Jalisco y Sinaloa, ¿no? Es decir, salvo de territorios realmente perdidos frente al crimen organizado, que debe ser nuestro gran tema, creo yo. Hay una estabilidad política muy importante. La Corte está funcionando. No es cierto que la Corte le dé la razón en todo al presidente. Hay un equilibrio de poderes. Hay una negociación real en las cámaras de diputados. Hay una pluralidad en el país. Hay un ejercicio. Sí, se ataca todos los días a los periodistas, pero seguimos ejerciendo nuestra libertad todos los días. En fin, creo que no podemos decir que el país esté en un momento de inestabilidad. Económicamente, si cualquiera, y yo le digo, cualquiera de ustedes les hubiéramos dicho, vamos a llegar al tercer año con una inflación más o menos controlada, sin mayor deuda, y además hubiéramos podido prever un escenario de crisis como la del COVID y no haber
no se haya desbaratado, ¿ves? Lo hubiéramos comprado. Entonces, de repente creo que exageramos en esa inestabilidad que no está. ¿Cuál es sí el riesgo? Es decir, el riesgo es que le demos entrada a los más radicales, ¿no? Porque estos grupos más radicales ganan en la inestabilidad. Entonces, a más estabilidad, mayor posibilidad de que la democracia avance. A más inestabilidad, los grupos de las que promueven, que les gusta, que son más, digamos, pues, por decirlo, que son más radicales, y el crimen organizado gana más espacio. Okay. Por último, ¿qué efecto puede tener el resultado de la revocación en las elecciones de gobernaturas para el año entrante? ¿Y qué resultado se puede afectar mucho para el 24? A ver, sí puede, al ser en marzo y las elecciones en junio, pues puede considerarse, digamos, como un acto anticipado de campaña, ¿no? Es decir, es meter al presidente en la boleta. El presidente sabe que si él está en la boleta, a Morena le va mejor, porque Morena es él y depende fundamentalmente de su popularidad. En el momento en que el presidente no está en la boleta, Morena se cae, ¿no? Y lo vemos aquí en Jalisco. Es decir, Morena prácticamente puedo considerar que fue un fracaso para lo que se esperaba de Morena en Jalisco, porque al no estar López Obrador en la boleta y no haber una organización del partido, no hay una movilización espontánea. Por supuesto que esta es una manera de meter al presidente en la boleta, ¿no? Y puede generar, digamos, una ola que le dure, ¿sí? Que genere cierta emoción de cara a las elecciones locales. También creo que los procesos locales tienen lógicas locales, ¿no? Y también lo hemos visto, digamos, Nuevo León es el caso extremo, ¿no? Si alguien puede explicarle cómo votan los neolorenses, va a ganar el premio Nobel, ¿no? Le dieron la gobernatura a MC y no le dieron un solo diputado, ni local ni federal, ¿no? O sea, no ganó un solo distrito de MC y ganó la gobernatura y ganó la alcaldía de Monterrey, ¿no? Que es la más importante. Entonces, los procesos locales tienen lógicas locales. Entonces, yo sí creo que a la hora que veamos la elección de Coahuila, del Estado de México, hay que ver los procesos, atender más esos procesos que pensar que hay un gran paraguas que va a influir, pero no es el definitivo, no es el decisorio. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Creemos que es importante seguirnos enterando de muchísimas personas como tú, porque el tema es delicado y las preguntas son confusas y hay muchísima gente que está todavía indecisa de cuál es el mejor camino. Hay un buen grupo que dice que no hay que entrarle al toro y otros dicen vámonos con todo sobre la revocación. Entonces, no hay más que abrir la mente, ponerse los lentes bien fijos y empezar a ver por dónde es el mejor camino para cada quien, porque es diferente puntos de vista, ¿no? Y ahorita es el momento de la discusión. Creo que ahorita es cuando hay que discutir argumentos a favor y en contra, pero sí creo que hacia febrero hay que ser muy abiertos, es decir, saber hacia dónde va la balanza, qué queremos, ¿sí? Y qué puede pasar. ¿Sí? Si me preguntas cuándo voy a decidir mi participación, la voy a decidir la última semana, ¿no? Sí, Pues sí. Tengo una posición clara respecto a qué quisiera yo con la revocación, pero eso no quiere decir que esa vaya. Si en la última semana vemos que hay una ola a favor, en contra, que se esté moviendo, cada quien va a tener que, en función de lo que piense que es lo mejor para el país, tomar esa decisión. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo, tus consejos, tu participación y por estar otra vez cerca del grupo de ALA. No, muchas gracias a Ala, a todos los que estuvieron atentos. Quedo pendiente también al chat y ahí estoy también en Twitter si alguien quiere cualquier cuestión en @DiegoPetersen. Nos echamos una platicada con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Como ustedes vieron, pues hay muchos puntos de vista diferentes, hay que respetarlos y hay que seguir estudiando el tema. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos. Gracias. Diego, gracias. Nos vemos.
Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Por acompañarnos esta tarde.